voy a hablar hoy día sobre la cetoacidosis diabética, un tema que no se presenta con tanta frecuencia, pero estuve buscando información sobre la incidencia. En general, se ve con más frecuencia en mujeres que tienen diabetes tipo 1, que como ustedes saben son aquellos pacientes, y generalmente sucede esto tempranamente en la infancia o tempranamente en la adolescencia, que el páncreas por alguna infección viral o por un problema autoinmune deja de producir insulina, se dañan las células de Langerhans, que son las células que producen la insulina. Y debido a cambios en la población, sobre todo en el índice de masa corporal de la población, en la sobrenutrición de la población, y debido a una vida mucho más sedentaria en general, se ha visto que la frecuencia ha aumentado aún en pacientes con diabetes tipo 2 y aquí hasta hemos visto en pacientes con diabetes gestacional, lo que parece raro, y sospecho que esos pacientes con diabetes gestacional que presentan una condición de este tipo realmente pueden ser diabéticas tipo 2, donde el problema es una resistencia excesiva a la insulina. Y en la diabetes gestacional, como ustedes saben, lo que tenemos es una resistencia que se va adquiriendo, que se va agravando durante el embarazo por efecto de las hormonas placentarias que se van produciendo durante el embarazo. Normalmente al terminar el embarazo, al expulsarse la placenta, disminuye ese efecto de resistencia acumulada y la paciente debe regresar a un estado prediabético. Sin embargo, pueden haber pacientes que solo por el aumento del peso que sucede en el embarazo pueden quedar como diabéticas tipo 2 aún después del embarazo. Entonces, por esa razón estamos viendo casos de cetoacidosis diabética tanto en la población de tipo 1 como de tipo 2 y diabetes gestacional. Se supone que alrededor de un 2 o 3% de los embarazos pueden tener diabetes mellitus en general. Yo pienso que eso puede ser cierto en casos de diabetes pregestacional, es decir, diabetes ya establecido antes del embarazo tipo 1-2, pero ya en las pacientes que tienen diabetes pregestacional, que son en ese grupo 1-2, afecta más o menos un 5 o 10% de esos pacientes del rato que se embarazan. La morbilidad que se asociaba con el diabetes ha disminuido bastante y esto es gracias al acceso que tenemos a la insulina y a la familiaridad que pueda existir en la administración o al recetar insulina o modificar la dieta en pacientes que tienen diabetes, sobre todo tipo 2 o gestacional, al venir de esta manera, de modificar la dieta, al poder tener acceso a la insulina, es mucho menos común que tengamos complicaciones en estos pacientes y eso ha permitido, como pueden ver en esta diapositiva, cómo la morbilidad ha disminuido. Incluso con el diagnóstico de cetoacidosis diabética, con mantener presente en mente ciertos principios, también vamos a reducir la morbilidad en estos casos. Y esto también obviamente conlleva una disminución en la mortalidad fetal, que también ha disminuido desde el 35 a menos del 1% en pacientes. Y estos son datos que son obtenidos de varios autores que han publicado extensamente, además de las publicaciones que realiza el Colegio Americano de Ginecobstetricia. Los factores que han aumentado la incidencia de diabetes, como había dicho, tienen que ver con una vida más sedentaria, tienen que ver con una dieta que facilita la ingesta de grandes cantidades de calorías a menor costo. Ahora tenemos pacientes de mayor edad. Antes las pacientes de 40 años no eran muy comunes, pero ahora, cierto, vemos con mucha frecuencia, y esto me interesaría saber cuál es la experiencia de los médicos familiares, pero vemos mucho más a mujeres de sobre 40 años de edad que se presentan con embarazo. También afecta la inmigración de poblaciones que tienen mayor incidencia de diabetes en general y diabetes en el embarazo. Y lamentablemente en nuestras comunidades latinoamericanas, en ciertas comunidades indígenas de las zonas de muchas partes de Latinoamérica y Centroamérica, hay una mayor prevalencia o una mayor predisposición a desarrollar diabetes con simplemente modificar el estilo de vida y la dieta. Entonces, esto también contribuye mucho a la incidencia.
En el embarazo, la mayor resistencia que se desarrolla contra la insulina permite que la mujer convierta su metabolismo del consumo de la glucosa, que normalmente están usando como primera fuente de insulina, a consumo de ácidos grasos. Y esto sucede aún en el embarazo normal, es decir, una mujer embarazada que simplemente no come toda la noche porque cena a las 6 de la tarde, a las 7 o las 8 de la noche, se despierta, desayuno a las 6 de la mañana, pues ahí ya tiene 10, 12, 14 horas en ayuno. Solo durante ese tiempo una mujer empieza a entrar en cetosis, empieza a generar cuerpos cetósicos. Y eso no quiere decir que va a entrar en acidosis, cetoacidosis diabética, simplemente que va a girar su metabolismo y en vez de depender de las reservas de glucosa que pueda tener o lo que haya venido de su ingesta reciente, empieza a desdoblar ácidos grasos. Entonces, el embarazo, como digo, aumenta esa resistencia a la insulina y como parte del metabolismo normal de la paciente embarazada, después de un cierto periodo de ayuno, automáticamente empieza a desdoblar ácidos grasos, no porque se haya quedado sin reservas de glucógeno en su cuerpo, sino simplemente porque por la resistencia relativa a la insulina que existe y por el hecho que el feto es un pequeño, absorbe muchísima de la glucosa de la circulación materna. Entonces, la glucosa baja al feto o entra a través de la placenta, entra al feto, baja rápidamente la glucosa circulante, entonces la mujer automáticamente empieza a generar cuerpos cetósicos. Y si midiéramos los cuerpos cetósicos en una mujer gestante normal, no en cetoacidósicos, vamos a encontrar que en la orina hay una cierta concentración de cuerpos cetónicos, pero eso no quiere decir que la mujer esté en cetoacidosis, que es diferente, ya vamos a ver esa diferencia. Entonces, el pronóstico en estos casos tiene que ver con la duración de la enfermedad y la presentación y la presencia de alguna otra complicación dentro de los órganos de la mujer. Es decir, lo que quiero decir es, el pronóstico depende de la duración de la diabetes de una paciente. Una paciente que ha tenido diabetes por más tiempo, que ya tiene compromiso renal o cardíaco o qué sé yo, algún otro sistema, si es que ella desarrolla cetoacidosis diabética, es más complicado revertir esa situación que en una mujer que, por ejemplo, tenga diabetes gestacional que desarrolla cetoacidosis diabética. Esa paciente gestante diabética gestacional, vamos a poder revertir esa cetoacidosis con mucha mayor facilidad. Estuve revisando algunos datos de la INEC que publicaron en 2018, quizás ya haya datos más recientes. Esto bajé de la red, no fui al INEC a averiguar esto, pero y a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados con esta información. El punto es que la incidencia de la diabetes tipo 2 y gestacional ha aumentado con el cambio en el estilo de vida y la dieta de la población, que es lo que acabamos de decir. Y vemos que la diabetes en general, en una muestra de pacientes, afectaba casi un 8% de la población ecuatoriana. Evidentemente, la mayoría de estos van a ser diabetes tipo 2, es decir, las personas que por su peso y por la dieta y por el estilo de vida tienen una mayor resistencia a la insulina y, por tanto, no logran ingresar la glucosa a las células periféricas, sobre todo al músculo, que es el que más consume glucosa mediante el uso de la insulina. Entonces, y empieza a elevarse la glucemia de este individuo, y esa elevación de la glucemia, esa hiperglucemia, es lo que se llama diabetes. Es decir, diabetes simplemente es una hiperglucemia sostenida. Entonces, la diabetes fue la segunda causa de la mortalidad en mujeres y la tercera en hombres entre el 2016 y 2017 en el Ecuador. En el Ecuador se conoce el número de fallecimientos vinculados con la diabetes, pero no la cantidad de personas que conviven con ella. Entonces, establecer cuántas personas conviven con diabetes depende más de una muestra que tomaron y que establecieron que entre el 7 y el 8% de ecuatorianos viven con diabetes. Entonces, en base a la población que había en el Ecuador en ese momento, que eran 17 millones de personas, se calculó que había más o menos 1.3 millones de personas con diabetes en el Ecuador. Para poder ya hablar del tema específico,
para hablar del tema específico, quisiera presentar un caso. Un caso que podría presentarse en la consulta de ustedes, en el hospital, en emergencia, y que va de esta manera. Hay una mujer de 23 años, es su tercer embarazo, tiene 31 semanas de gestación, presenta en sala de emergencia con debilidad, náusea, vómito, sed y dolor abdominal. Estos son los síntomas característicos de una mujer que están entrando en cetoacidosis, sobre todo ese dolor abdominal. Las veces que he visto a estas pacientes, por varias razones, tienen el dolor abdominal, la náusea y el vómito, no logran ni comer ni hidratarse. La paciente no informa sobre antecedentes diabéticos ni diabetes gestacional en los embarazos anteriores, nunca había tenido problema, y no logra beber muchos líquidos. Al examen físico, las mucosas se ven deshidratadas, la frecuencia cardíaca de la paciente es de 128 latidos, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, está taquipneica, pesa 104 kilogramos, una mujer que pesa sobre 200 libras, una mujer obesa, y la presión arterial es de 169 sobre 87, con temperatura corporal de 37.9. Al pasar a ver sus signos y síntomas, nos interesa saber que tiene náusea, tiene poca ingesta, deshidratación, pero aquí viene ya lo importante, los signos que queremos y síntomas que queremos distinguir, que ya nos ponen sobre la pista de esto. La paciente se queja de polidipsia, y a pesar de eso está deshidratada. Entonces eso ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué va a estar deshidratada si tiene polidipsia? Tiene un aliento frutoso, ya con eso, para la mayoría de ustedes ya debe ser evidente, bueno, esta paciente está con algo diabético, tiene la respiración, la taquipnea de Kussmaul, que es esa respiración que va fluctuando, se va haciendo más profunda y luego se va haciendo más superficial y más profunda, y eso es con el fin de eliminar ácidos, es decir, CO2, que es una manera de compensar lo que está sucediendo en esta paciente. Tiene el dolor abdominal clásico que les decía, que es típico, y es muy fácil en el embarazo confundir esto con labor de parto o pensar que tiene contracciones. Entonces hay que tener cuidado y no pensar que todo dolor abdominal en una paciente embarazada es porque está en labor de parto prematuro. Entonces, con esto vemos que ninguno de estos síntomas, salvo quizás el aliento frutoso, ninguno de estos síntomas realmente son específicos para una enfermedad especial. Yo sé que estamos hablando de diabetes, de cetoacidosis, pero ninguno de estos síntomas es específico de la diabetes, como podrán ver. Entonces pero ya nos ponen sobre la pista del asunto. La paciente se pidieron exámenes de laboratorio y yo entiendo, y esto será un punto importante para discusión, qué exámenes vamos a tener a nuestro alcance. Me imagino que para algunos todos estos exámenes estarán al alcance, para otros ninguno de estos exámenes, o solo uno o dos de estos exámenes estarán a nuestro alcance. Pero tenemos que siempre, para poder ejercer en todos los medios, tenemos que adaptarnos y ver qué es lo que podemos hacer y con qué podemos iniciar. Es evidente que en el examen vamos a pedir una bioquímica y vamos a pedir una biometría hemática. Por lo menos vamos a comenzar con esas dos pruebas y un examen de orina. Entonces, en el examen, metabólico, vemos que la glucosa está elevada, está sumamente elevada. Normalmente, si tomamos una muestra de azúcar en el embarazo, una muestra al azar, una glucemia al azar en una paciente embarazada, debe tener valores máximo de 120 miligramos por decilitro. Si es que la muestra se toma, si es que tenemos valores por encima de 120 o 125, ya sospechamos que hay una intolerancia a la glucosa, y si tenemos valores por sobre 200, esa paciente ya tiene diabetes. Entonces, este valor ya nos va guiando. Tenemos el hiato iónico. El hiato aniónico, es la diferencia entre el sodio, el cloro y el potasio en esta paciente, y esto vemos que está incrementado. Normalmente ese hiato es alrededor de 15 a 20, 25, y está en 23. Digamos, podríamos decir que está dentro de lo normal, pero está en el extremo superior de lo normal. Entonces sabemos que hay aniones dentro del sistema de esta mujer, es decir, carga ácida en el sistema de la mujer, y tenemos que saber de dónde viene. Y deben ser
ácidos del metabolismo de la paciente, ¿no? Salvo que haya consumido grandes cantidades de aspirina o algún ácido que vino de afuera. Estos ácidos deben estarse generando dentro de la paciente. Bicarbonato sérico, que normalmente en la paciente está alrededor de 18 a 22 miliequivalentes por litro, está en 14, ha disminuido, está bajo. Entonces, ¿por qué baja el bicarbonato? Sabemos que el bicarbonato sirve como para neutralizar cualquier ácido en el sistema, y el bicarbonato actúa rápidamente para neutralizar los ácidos, el ácido carbónico que se pueda estar generando o otros ácidos que se puedan estar generando dentro del organismo. El nitrógeno ureico está dentro del rango de parámetros normales. La creatinina está un poco alta. Está alta normalmente en el embarazo, una creatinina por encima de 1.0 miligramos por decilitro, es decir, una creatinina de 1 o más ya se considera elevado. Y esto es porque durante el embarazo normalmente aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, está circulando la sangre y mayor volumen de sangre a través de todo el organismo femenino de la mujer, y esto permite que el riñón pueda depurar mayor cantidad de creatinina por minuto. Entonces, normalmente, si encontramos una creatinina con un valor de 1 o más, sabemos que hay un problema renal o prerrenal que esté afectando al organismo de esta mujer. En este caso, ya vamos a hablar más sobre el tema, pero es prerrenal, es decir, no es un daño directo al riñón, sino que no llega suficiente volumen al riñón, y por tanto, si no le llega la sangre o el volumen sanguíneo al riñón, evidentemente no va a poder el riñón depurar esa sangre, la creatinina en esa sangre. La gasometría arterial, que esto sucede en todas partes, fue fallida. Es decir, van los técnicos a tomar la gasometría y no logran sacar la sangre de la arteria, y te avisan que no, usted no puede contar con ese examen porque no pudimos obtener la muestra. Así que no solo sucede en otras, sucede aquí también en donde yo trabajo, que muchas veces se pide una gasometría y si no estoy en terapia intensiva, no logro obtener esa muestra. Y la cetona sérica no fue detectada. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, ¿por qué? Si estamos hablando de cetoacidosis, esta paciente tiene síntomas, sin embargo, no logro detectar cetonas, y ya vamos a hablar más del tema. Las cetonas en la orina tampoco detectadas, pero había leucocitos positivos, es decir, sospechamos que hay una infección de vías urinarias por la presencia de esos leucocitos. En imagen vemos que había el feto, estaba bien, correspondía con la edad gestacional, y se pudo detectar frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que nos sirven cuando estamos analizando una paciente con cetoacidosis diabética? Fuera de los síntomas que habíamos conversado y los signos que habíamos visto que ya nos ponen sobre la pista, el diagnóstico preciso se establece en base a los exámenes de laboratorio. Sin exámenes de laboratorio podemos tener una sospecha diagnóstica, pero realmente para confirmar el diagnóstico necesitamos algo con que trabajar, algo para establecer el diagnóstico, no solo de hiperglicemia, porque el problema en este caso es que la paciente está resistente a la insulina. Entonces hay una deficiencia relativa de insulina en esta paciente. Encima de eso, el azúcar que no logra, la glucosa en la sangre no logra ingresar a las células, porque la insulina, que sirve como la llave, digamos, el pase para permitir entrar a la glucosa dentro de sobre todo el sistema muscular periférico, no está funcionando. Entonces aumenta la glucemia en la paciente. Esa glucemia empieza a aumentar y causar una diuresis osmótica en esta paciente, y la diuresis osmótica es lo que causa una disminución del volumen circulante periférico en la paciente que está entrando en cetoacidosis diabética. Y si es que disminuye el volumen sanguíneo, el volumen plasmático sobre todo, porque se está eliminando no glóbulos rojos, no plaquetas, no glóbulos blancos, sino que está eliminándose el líquido intravascular a través del sistema renal. Entonces llega a un punto crítico donde baja tanto el volumen por esa diuresis osmótica causado por la hiperglucemia que tiene la paciente. Entonces ya empieza a frenarse la eliminación de líquidos a través del sistema, porque no logra
perfundir suficiente tejido. Entonces, si no se perfunden bien los riñones, tampoco se van a perfundir bien ningún sistema de esta paciente. Esta paciente va a entrar en una situación de hipoperfusión de todos sus tejidos, desde su cerebro hasta sus pies, todo va a estar hipoperfundido, y si está hipoperfundido, entonces los tejidos ya no reciben el oxígeno que necesitan, ya no reciben los nutrientes que necesitan, ni el hígado recibe el volumen que necesita, y tampoco recibe los nutrientes. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza el organismo a entrar en acidosis, es decir, ya en vez de desdoblar azúcar para producir energía para todas las funciones celulares vitales que necesita el cuerpo, empieza a desdoblar las moléculas de glucosa que les llegan, empiezan a desdoblarlas en ácido láctico. Entonces empieza la producción de ácido láctico porque no hay suficiente perfusión, no hay suficiente oxígeno para seguir dentro del ciclo de Krebs, del ácido cítrico, para desdoblar completamente el azúcar, y se desvía toda la producción de ácido láctico en todo el sistema periférico. Entonces empieza la producción de ácido láctico incrementar, y en el hígado, que normalmente se encarga de sacar azúcar, como no recibe azúcar periféricamente porque ya no hay insulina que le funcione, empieza a desdoblar ácidos grasos, empieza a soltar cuerpos cetónicos. Al desdoblar ácidos grasos, empieza a soltar cuerpos cetónicos. Entonces tenemos periféricamente la producción de ácido láctico, y centralmente del hígado tenemos producción de cetonas. Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar de la paciente embarazada común y corriente que estuvo sin comer toda la noche, y al siguiente día tiene unos pocos cuerpos cetónicos en la orina. Esa paciente está bien perfundida, esta paciente no tiene hipoperfusión tisular, la paciente está con buena presión, no tiene dolor abdominal, no tiene ningún síntoma de cetoacidosis diabética, no tiene ningún síntoma de hipoperfusión tisular central o periférica, no tiene nada, está perfectamente normal. Sin embargo, por la relativa deficiencia de insulina que tiene, o la resistencia que tiene la insulina en el embarazo, produce un poco de cuerpos cetónicos. Su hígado empieza a producirlos porque no le ha llegado nada de glucosa durante toda la noche, y no ha recibido un estímulo para soltar más azúcar al sistema periférico. Simplemente empezó a desdoblar un poco de ácidos grasos y producir cuerpos cetónicos. Pero esta mujer que estamos viendo aquí, ella sí está hipoperfundida. Esta mujer ya disminuyó su volumen, y ella tiene ya varios problemas periféricos y centrales. Cuando digo central, hablo del hígado; periférico, hablo de los músculos. El cerebro, curiosamente, no necesita insulina para incorporar la glucosa dentro de los sistemas metabólicos. El cerebro casi no usa insulina. La glucosa entra libremente al cerebro. El problema con eso es que si el cerebro permite que entre la glucosa libremente a las células centrales del sistema nervioso central, eso también no es diuresis osmótica, pero va a arrastrar líquidos y puede haber edema cerebral. Entonces eso puede causar otros problemas en la paciente. Pero periféricamente, al no haber insulina, los músculos no pueden incorporar la glucosa, y empiezan, y toda la glucosa solo sirve para eliminarse a través de los riñones. El feto, la placenta permite pasar libremente toda la glucosa, y cualquier nivel de glucemia que haya en la paciente, pues dentro del sistema fetoplacentario va a estar 1 o 2 puntos más bajos, nada más. Siempre están casi equivalentes, y hay paso muy sencillo, muy fácil de glucosa desde el lado del feto, desde el lado materno al lado fetal. De la misma manera, hay paso rápido de cuerpos cetónicos y ácido láctico desde el lado materno al lado fetal. Entonces, si la madre está acidótica, el feto también comienza a desarrollar acidosis. Entonces, en este caso, con las pruebas que habíamos mencionado, y no digo que todo el mundo pueda siempre tener acceso a estas pruebas, pero si tuviéramos una gasometría, veríamos que el pH va a estar bajo de 7.3, el exceso de base, que es una medida del consumo de búferes dentro de la sangre materna, va a estar por encima de 4 miliequivalentes
por litro. El bicarbonato sérico, como dije, en la mujer normalmente está entre 18 y 22, en mujer embarazada entre 18 y 22, fuera del embarazo está mucho más alto, está entre 28 y 32, nosotros estamos entre 18 y 22. Hiato de iones excede los 15, puede estar hasta 20, normalmente está alrededor de 15, aquí he puesto 10 a 15, pero normalmente está alrededor de 15 en el embarazo. La presencia de cetonas en la sangre es evidente, a pesar que nuestra paciente no las tenía ni en sangre ni en orina. Y en el hemograma, por efecto de la deshidratación, vamos a encontrar una relativa hemoconcentración. Con los electrolitos, dependiendo de cuán deshidratada esté esta paciente, podremos detectar bajas en la concentración de sodio, y potasio suele estar normal. Puede estar en parámetros normales, pero si ya está bajando sodio y potasio, normalmente refleja más bien lo que estuvo sucediendo antes de que entrara en cetoacidosis. Entonces, esta paciente, por ejemplo, no se olviden que estuvo vomitando unos 2 o 3 días antes de llegar a emergencia. Entonces, ya con el vómito y con, no sé si tuvo diarrea, pero ya con la náusea, el vómito y la falta de ingesta, pudo haber perdido mucho potasio a través del vómito por el contenido intestinal o gástrico. Entonces, como dije, esto es donde el diagnóstico depende mucho del laboratorio. Cuando hemos confirmado el diagnóstico, queremos empezar a pensar, bueno, todo nos lleva al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Los puntos más destacados en esta paciente son la hiperglicemia y la acidosis, que se refleja en varias de las mediciones que tenemos aquí. La acidosis, ¿en qué se refleja? En el pH, el exceso de base elevado, bicarbonato sérico bajo, hiato de iones amplio, más alto, por encima de 15 a 20, presencia de cetonas, ya nos dirigen específicamente al qué tipo de acidosis estamos hablando, y el hemograma refleja cambios secundarios a lo que está sucediendo dentro del sistema circulatorio. Y todo esto, como he dicho, todos los exámenes no siempre están a nuestra disposición, y un punto clave, esto es uno de los primeros puntos que quisiera hacer hincapié aquí, a más de la parte de la fisiología, es la gasometría no es indispensable para hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Porque si bien la gasometría me podrá dar un pH, yo puedo bien obtener una medida del bicarbonato sérico solo en base a las pruebas de química sanguínea. No me hace falta realizar una gasometría para obtener una química sanguínea y pedir que me incluyan bicarbonato total o CO2 total en la sangre. Eso sí se puede medir, esos son procesos automatizados en estas máquinas modernas actuales. Igual, el hiato de iones, yo no necesito tener una gasometría para establecer lo que es el hiato de iones, ni tampoco necesito una gasometría para saber cuál es la presencia de cetonas en sangre. Entonces, si bien cuando pensamos en acidosis automáticamente se nos viene a la cabeza, bueno, el pH bajo, sí, de acuerdo, pero no hace falta medir el pH. Entonces, una de las pruebas más difíciles de toda esta lista de cosas que hay es la gasometría. Obtener una gasometría no es fácil y tampoco es necesario. Entonces, eso solo quería hacer hincapié en ese punto. El tratamiento entonces ya tenemos una paciente, hemos visto una serie de síntomas, signos y síntomas muy no específicos, desgraciadamente no específicos. Hemos visto que es indispensable poder realizar un diagnóstico. Necesitamos del laboratorio para suplementar nuestro diagnóstico. Podemos sospecharlo, pero que realmente tenemos que confirmarlo, porque pueden haber otras causas de acidosis en una paciente, por ingesta de aspirina, por ingesta de un otro ácido orgánico que uno no se tenía esperado, que sí o tenga una enfermedad metabólica que nunca hemos visto en nuestras vidas y resulta que tiene acidosis, pero no es por cetosis. Entonces, es importante confirmar ese diagnóstico. El tratamiento sería el siguiente paso. Y para el tratamiento, lo indispensable, el primer paso es reposición de volumen intravascular. Y no puedo enfatizar eso más de lo que estoy diciéndolo. Reponer el volumen perdido es más importante que corregir el azúcar, que corregir ninguna otra, que corregir la acidosis, nada. Si no reponemos el volumen que esta paciente ha perdido, por más insulina que le demos, por más bicarbonato, por más lo que querramos darle para corregir la acidosis,
no vamos a lograr nada, porque el problema fundamental, el eje del problema de la mujer que está en cetoacidosis diabética es su deshidratación grave, esta deshidratación grave que está impidiendo la circulación periférica, que está generando la producción de ácido láctico en el sistema muscular, está impidiendo que el hígado tenga una buena función y buena perfusión. Este es el problema fundamental en esta paciente. Todo lo demás vendrá una vez que empecemos a corregir el volumen en esta paciente. Lo que sí sucede es que mientras estamos corrigiendo el volumen, no es simplemente decir le voy a dar un bolo y listo, porque esta paciente sigue siendo hiperglucémica, tiene una glicemia altísima. Entonces, con la glucemia alta, todo el líquido que le damos sigue habiendo esa diuresis osmótica. Entonces, damos el líquido y vemos que se va, esa funda de orina se llena, que da angustia. Y pensamos, bueno, debe estar orinando. Y esto es algo que he visto que confunde muchas veces cuando estoy trabajando en el hospital, confunde a mi residencia, que le estamos dando líquidos, está saliendo una cantidad grande de líquidos en la funda esa de orina se llena en 2 horas, porque hemos puesto 2 litros y se salen los 2 litros en 2 horas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Si está orinando, esta paciente debe estar bien hidratada, porque eso es cierto si esta paciente no tuviera cetoacidosis diabética. Cualquier otra paciente deshidratada por qué sé yo, por gastroenteritis, por hiperemesis gravídica, por cualquier otra razón, sí, efectivamente, una vez que vemos que empieza a salir orina a esa velocidad por la funda de orina, dice, bueno, ya está bien esta paciente, pero no la paciente de cetoacidosis. Así que es bonito ver que que se llena la orina rápidamente, pero no hemos logrado nada. Simplemente estamos compensando la deshidratación grave. Entonces, cuando hablamos de cetoacidosis diabéticas, CAD, siempre pienso yo, lo que debería hacer es cetoacidosis y deshidratación, porque esos 3 marcadores son los que determinan qué es lo que tenemos que hacer. El tratamiento se basa en cetosis, corregir cetosis, acidosis, corregir acidosis, deshidratación, corregir deshidratación. Y de las 3, la primera y más importante es la deshidratación. Bueno, creo que ya he logrado enfatizar eso suficiente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a reponer líquidos, vamos a empezar a darle insulina a esta paciente y por efecto de la insulina vamos a tener que empezar a corregir ciertos electrolitos y de una vez lo diré, específicamente el potasio. Es el electrolito más importante que tenemos que reponer. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezamos a darle insulina a la paciente, ya le hemos puesto los líquidos, empezamos la reposición de insulina para bajar la glucemia de esta paciente, entonces automáticamente sí, empieza a ingresar la glucosa al espacio intracelular en vez de permanecer en el espacio extracelular e intravascular, pero la glucosa se va arrastrando al potasio. Entonces, si bien una paciente que está en cetoacidosis, en donde empezamos el tratamiento, podrá tener un potasio normal o bajo, si es que estuvo vomitando mucho, pero realmente tienen potasio normal. El rato que empezamos a dar insulina, si está normal, empieza a bajar rápidamente. Y sabemos que si es que está normal, vamos a tener que reponer potasio en esta paciente. Entonces, empieza la reposición de líquido, empieza la reposición de insulina, comienza la reposición de potasio, en ese orden. Ahí está, 1, 2, 3, fácil, le han solucionado la vida a esta paciente y han salvado posiblemente a un feto de perderse. Pero ya vamos a ver qué pasó con esta paciente. Entonces, cetosis, acidosis, deshidratación, empezamos la reposición del líquido, empezamos la reposición de insulina y empezamos la reposición de electrolitos. Bicarbonato. ¿Cuándo vamos a dar bicarbonato a una paciente? Realmente para poder administrar bicarbonato a una paciente, administrarlo a ciegas es muy difícil porque no sabemos cuánto tenemos que administrar. Normalmente, y vamos a ver cuáles son las cantidades que se recomiendan, no porque piense que tengan que acordarse de la cantidad que tengan que administrar, sino porque para administrar el bicarbonato realmente ahí sí necesitamos tener una idea de cuán acidótica está una paciente y para eso realmente necesitamos tener un pH. Entonces, realmente si vamos a entrar a la administración de bicarbonato, es muy importante poder saber cuál es el pH. Si es que realmente no tenemos pH, tenemos que fiarnos de cuán bajo está el nivel de bicarbonato sérico en esta paciente o el CO2 total en la paciente.
Y por último, tenemos que buscar la causa de la infección. ¿Cuál es la causa de la infección? Tenemos que buscar, perdón, de la causa ¿qué desencadenó esta cetoacidosis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta paciente sí era una diabética tipo 1. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 son mujeres más jóvenes cuando se embarazan. ¿Por qué? Porque la enfermedad generalmente empieza en edades más tempranas en la vida de estos individuos. Ustedes han de haber visto en su práctica que la típica paciente con diabetes tipo 1 que asoma es una paciente más joven. ¿Por qué? Porque empezó su diabetes en la infancia, en su niñez, en su adolescencia. Rara vez empiezan ya en la segunda o tercera década, perdón, en la tercera década de la vida, pero claro, puede suceder. Y hay esas pacientes que yo les llamo diabetes tipo 1,5, que tienen resistencia a la insulina, pero ya producen menos insulina. Entonces están justamente cabalgando la diferencia, el límite entre el tipo 1 y tipo 2, que también las hay, pero ese no es el punto de esta conversación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la causa desencadenante de la cetoacidosis. Y la causa más común suele ser una infección. O la segunda causa más común es imposibilidad de cumplir con el tratamiento. O la tercera, que me ha tocado a mí y me he caído sentado porque uno no se espera, viene una paciente de 20 años, como esta mujer de 23 años que nos vino a la consulta, que es la que estamos tratando aquí, que presenta por primera vez con una crisis de cetoacidosis porque acaba de desarrollar diabetes tipo 1. Entonces esto solo lo digo y espero que no les toque, pero si es que alguna vez viene una paciente que nunca tuvo diabetes y viene con el cuadro típico y es una mujer joven y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Puede ser que es exactamente en el embarazo cuando presentó su primera crisis de cetoacidosis porque acaba de desarrollar diabetes tipo 1 en el embarazo. Y puede ser que esté produciendo un poquito de insulina todavía, pero la resistencia ante la insulina que se desarrolla en el embarazo es tan alta que la poca insulina que esté produciendo ya no le sirve para nada. Está en más o menos ese grupo de la diabetes que digo yo, tipo 1,5. Entonces, ¿qué es lo que es? Y volviendo a lo que estamos enfocando en nuestro tratamiento, ¿qué es lo que queremos enfocar cuando estamos analizando el caso? Queremos fijarnos en la poliuria que tiene la paciente, en la extrema deshidratación, en la hiperosmolaridad de la sangre, y eso se refleja en cierto grado hasta en base al hematocrito que tiene esta paciente, lo vamos a ver en la biometría hemática, en la acidosis, y la acidosis, como les dije, no requiere que se haga una gasometría, se puede ver en el hiato aniónico, que es muy fácil obtener en base a los datos de la química sanguínea, en base al bicarbonato total en sangre, o TCO2, la cantidad total de CO2 en sangre, que es medible a través de las nuevas máquinas automatizadas. Entonces, estos son los parámetros que nos sirven para establecer acidosis en la paciente y el desequilibrio electrolítico que tenemos que arreglar. Entonces, todo esto contribuye a la enfermedad materna. En el embarazo, uno de los problemas es que la cetosis avanza con mayor velocidad, y eso, regreso a lo que les estaba contando al principio, que en la cetosis, en el embarazo, por efecto de esa resistencia a la insulina que se puede dar, si una paciente, digamos la clásica, una paciente con diabetes tipo 1, no tomó su insulina o se enfermó y no pudo tomar su insulina a tiempo, o simplemente no quiso tomar su insulina, que sucede generalmente en adolescentes jóvenes que se embarazan, que se encuentran reacias a usar su insulina, esa paciente va a avanzar mucho más rápidamente la cetosis, y hay dos fenómenos que ya les he mencionado que causan ese progreso rápido a la cetosis, no solo en la tipo 1, sino en la tipo 2 y en la diabetes gestacional. Y es el hecho de que hay la resistencia periférica a la insulina, y lo que muchas veces se pasa por alto, el feto consume mucho del azúcar que hay en el sistema. Pero si es que la paciente no está consumiendo su glucosa y el feto está consumiendo la glucosa, el feto solo puede consumir cierta cantidad. O sea, si es que la mujer tiene una glicemia de 400 o de 500,
y está entrando en cetoacidosis porque no se insulina. Sí, el feto va a consumir glucosa de la madre, lo va a consumir la glucosa materna, y eso también va a saturar el sistema fetal, el sistema vascular fetoplacentario. Pero el problema es que no, no puede metabolizar más rápidamente. Sin embargo, el feto metaboliza algo de la insulina, perdón, algo de la glucosa materna. Entonces, ¿qué sucede? La madre no puede usar la glucosa. La madre comienza a producir cuerpos cetónicos. La madre empieza, ya pasa de la fase de la diuresis osmótica y ya está con hipovolemia. Y el feto que estaba usando la glucosa que le daban adicional, obviamente al ser hipoperfundido, también el feto empieza a entrar en acidosis al mismo tiempo. A más de lo que está sucediendo en la madre, que está pasando cuerpos cetónicos y ácido láctico hacia el feto también va a empezar a generar estas cosas. Entonces, se crea un fenómeno interesante que la mujer que entra con cetoacidosis, a veces esa mujer embarazada, no solo que progresa más rápido hacia la cetosis, sino que los niveles de glucosa en esa paciente, por efecto del consumo de glucosa por parte del feto, suelen ser menos altos de lo que estaríamos acostumbrados a ver en la mujer no embarazada. Entonces, no es raro encontrar una mujer que tenga cetoacidosis diabéticas en el embarazo y tenga niveles de glucosa de 200, 250, que ni siquiera llegan a 300. Y cuando yo estoy atendiendo a estas pacientes que no son muy disciplinadas y no cumplen con sus tratamientos, no cumplen con el uso, con el manejo en la dieta, la insulina de la manera que se les ha pedido, no es raro que veamos que ya están entrando en cetosis, a pesar de niveles de glucosa que están en los 200 o 250. Entonces, eso es un fenómeno interesante. Entonces, puede progresar rápidamente y llegar a la cetoacidosis, estar en cetoacidosis sin estar con niveles de glucosa muy altos. Y es más, me han mencionado casos donde la paciente tenía glicemia normal o glucemia normal, y estaba en cetoacidosis, y pensé, bueno, sí podría ser, dependiendo en qué punto del proceso uno le diagnostica. Y a propósito de eso, nuestra paciente, vimos que no tenía cetosis todavía, tenía glucosa de 300 y estaba en cetoacidosis, pero si hubiéramos esperado, qué sé yo, 6 horas, a lo mejor tenemos una glucosa más baja o más alta, y podemos recién entonces, después del inicio del proceso, puede demorar unas horas hasta que empiezan a producirse los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, las cetonas siempre están presentes en el suero y sus concentraciones aumentan durante el ayuno, el ejercicio, que les dije al principio. Las cetonas aumentan cuando hay una disminución de la insulina, cuando no hay una disminución relativa a la insulina, o cuando existe un bloqueo fisiológico de insulina. En la cetoacidosis, la relación de los cuerpos cetónicos, que es el ácido beta-hidroxibutírico o el ácido acetoacético, es de 3:1 hasta 10:1. Normalmente la relación de estos diferentes cuerpos cetónicos es de 1:1. Y esto quiero enfatizar porque cuando estamos manejando, y ya vamos a ver esto en un momento, una paciente con cetoacidosis diabética, es importante que la cetona que queremos medir es el ácido beta-hidroxibutírico. Medir la acetona no sirve de nada, y medir el ácido acetoacético no nos ayuda, porque la relación entre beta-hidroxibutírico y ácido acético puede ser hasta 10:1. Entonces, esperar que baje el acetoacético no va a bajar rápidamente. El que tenemos que ver que baje es el beta-hidroxibutírico. Entonces, aquí siempre menciono que para producir la energía, el cerebro puede usar esas cetonas, pero no los ácidos grasos. En cambio, los riñones, los músculos estriados y el cardíaco sí pueden usar tanto la glucosa, los ácidos grasos y las cetonas para producir energía. Entonces, las cetonas aportan un buen porcentaje de la energía que requiere el cerebro después de un ayuno prolongado. Entonces, esa paciente que estamos conversando, que no tiene cetoacidosis, que simplemente ayunado por mucho tiempo, está produciendo cetonas, pero no está en acidosis, esa paciente, el cerebro sí puede aprovechar esas cetonas, pero contribuyen muy poco a la producción total de energía en el organismo. Pero si que un individuo pasa 2 o 3 días en ayuno, contribuye mucho más a la producción de energía.
en el organismo. Aquí simplemente he mencionado los niveles de cetonas normales. Cetonas elevadas están por encima de 1 milimol por litro. Y en la cetoacidosis diabética, los niveles pueden estar por encima de 3 milimoles por litro. Durante el embarazo, normalmente se mantienen un poco más elevados por la resistencia relativa a la insulina que se va desarrollando en el embarazo. Y a propósito, la insulina resistencia al embarazo va aumentando paulatinamente y llega a su máximo a las 32 o 34 semanas, y a partir de eso se suele estabilizar. Entonces, si es que alguna vez han participado en el manejo de la insulina en una paciente diabética o diabética gestacional, o han seguido junto con el endocrinólogo el manejo de estos pacientes, verán cómo los requerimientos van aumentando, pero suelen estabilizarse alrededor de las 32, 34 semanas de embarazo. Entonces, regresando a nuestro manejo, tenemos que enfocarnos en el manejo de corregir la deshidratación, luego la acidosis materna y la hiperglucemia. Y esto se logra a través de líquidos intravenosos, electrolitos, insulina, y luego empezar. Una vez que iniciamos este proceso de reposición de líquidos, electrolitos e insulina, luego vamos a buscar la causa desencadenante. Y el tratamiento es exactamente igual al tratamiento de la mujer no embarazada. Entonces, regresando a nuestro caso, la paciente ingresa a sala de partos para el manejo de su hiperglucemia y la pielonefritis que se le diagnosticó porque teníamos esos leucocitos en la orina, y luego se confirmó que tenía también un gran positivo. No hay como esperar en estos casos que venga el cultivo. Sí, el cultivo es importante, pero tenemos que ir con la causa sospechada y tenemos que iniciar el tratamiento aunque nos equivoquemos, porque la demora en el inicio del tratamiento es lo que es mortal para estas pacientes. Pero ¿qué pasó con esta paciente? 5 horas después, recién a las 5 horas le iniciaron su hidratación intravenosa e insulina. Y empezaron con un bolo de solución salina isotónica de 500 mililitros e insulina regular, un goteo de 5 unidades por hora durante 3 horas. ¿Y qué pasó? Después de 1 hora, la glucemia que empezó en 300 subió hasta 600. El hiato iónico que estaba en 15 subió hasta 20. Y en base a eso decidieron, bueno, si estamos dando 5 unidades, vamos a subirle a 10 unidades. Y siguió por las 6 horas 10 unidades. Y recién ahí empezó a bajar los niveles de glucemia en esta paciente que estaba en 600, bajaron a 350, 450. Sin embargo, el pulso materno se mantenía elevado, y la diuresis, como les había indicado antes, se mantenía a niveles muy altos. La hidratación seguía con esta solución salina. Obviamente no le vamos a dar dextrosa intravenosa a esta paciente. Entonces era solución salina al medio normal con potasio, porque es potasio sérico. Una vez que uno empieza la insulina, empieza a bajar rápidamente. Como les dije, baja la glucosa y simultáneamente de la mano de la glucosa va bajando el potasio. Entonces hay que empezar la reposición, y el monitoreo fetal que fue hecho con el monitor externo, con el Doppler, indicaba una frecuencia cardíaca de 125 a 140. Y esto es un problema porque si se fijan, el pulso materno estuvo en exactamente los mismos valores, y esto es lo que causó un problema. Porque al no confirmar que era el latido cardíaco fetal el que estaban vigilando, y era realmente lo que estaban escuchando, el latido cardíaco materno, eventualmente lo que puede pasar, se puede confundir si el feto está falleciendo, está muriendo. Uno está pensando que está auscultándole al feto sin haber tomado una buena referencia, o haber hecho un estudio con ultrasonido, o haber verificado que lo que se estaba auscultando no era el pulso materno. Esta paciente hubo un problema, como pueden ver. Hubo una demora en reconocer que tenía cetoacidosis diabética, y una demora en la administración de líquidos, y la administración de líquidos fue insuficiente. Porque si en 3 horas le hemos dado 500 mililitros y la paciente tiene una diuresis de 100 mililitros por hora, apenas hemos suplido 200 mililitros. Y les puedo decir, segundo punto importante, una paciente que asoma en cetoacidosis diabética, el momento que ella se presenta en su consulta, en su oficina, en su emergencia, en el hospital, ella ya está con un déficit de 4 a 6 litros de líquido.
Entonces, imaginarán, si 5 horas apenas hemos repuesto 200 de los 4 o 6 litros, realmente no hemos hecho nada para esta paciente. Entonces, segundo punto fundamental, reponer líquidos y reponer a lo grande. En esta paciente, lastimosamente, 10 horas después, se confirmó que hubo un óbito fetal. ¿Qué pasa con la paciente? Pues, ¿qué factores desencadenantes? El embarazo de por sí es un factor de riesgo por la cetoacidosis, por el aumento en la resistencia a la insulina. Las infecciones, las más comunes son en las pacientes embarazadas. Los dos tipos de infecciones más comunes en una paciente embarazada, sea para cetoacidosis o por cualquier causa de sepsis en general, son infecciones genitourinarias o respiratorias. Ahí ya están el 80% de las infecciones en pacientes embarazadas, genitourinarias o respiratorias. No tienen que romperse la cabeza buscando otras infecciones. Entonces, empezar por ahí. Luego también hay obviamente gastrointestinales, de tejidos blandos, que sea una erisipela, una celulitis, alguna cosa por el estilo. Luego viene la tercera causa más común, es no cumplir con el tratamiento recetado. Y el cuarto, que es raro, es un nuevo diagnóstico de diabetes durante el embarazo. En una serie publicada en el 2017, una serie grande, se vio que entre los pacientes que presentaban con diabetes, cetoacidosis diabética, este no es el diapositivo, pero aquí están hablando sobre los síntomas, pero los factores precipitantes para cetoacidosis en este caso fueron este grupo de aquí, náusea y vómito, que digamos indirectamente es por el embarazo, fue la causa precipitante del 97% de los casos, y por ende, la mayoría de los casos de cetoacidosis diabética en el embarazo que van a ver van a ser todos del primer trimestre. ¿Por qué? Porque son pacientes tipo diabetes tipo 1 o tipo 2, porque la gestacional generalmente se presenta más avanzado el embarazo y que no pueden comer y por tanto no usan insulina y eso puede precipitar la crisis de cetoacidosis diabética. No cumplir con el tratamiento fue la segunda causa más común en el 55% de los casos y la infección, la tercera causa más común en el 33% de los casos. Entonces, en general, la diabetes, quiero solo repasar esto que hemos estado hablando, hay una deficiencia relativa de la insulina, el cuerpo percibe esto como un estado de ayuno prolongado porque no está recibiendo la glucosa dentro de las células y por tanto el cuerpo empieza a liberar glucagón, cortisol y catecolaminas para estimular la producción de glucosa o cuerpos cetónicos. El hígado al recibir el estímulo del glucagón empieza a iniciar su gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, cetogénesis y eso conlleva a la hiperglucemia y a la cetosis que es parte de la acidosis y esto, como dije, genera una poliuria, disminución en la perfusión tisular periférica y acidosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la insulina y el uso de glucosa en el embarazo? Hay aumento de la insulinasa. Entonces, la insulina que administramos a una paciente embarazada suele desdoblarse más rápidamente. Segundo, que aumenta la masa corporal de la paciente y aumenta la necesidad en general de la insulina. Tercero, hay aumento en las hormonas antiinsulínicas que impiden la acción de la insulina. Estos son el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol y la prolactina, que de paso también son hormonas que participan en la producción de ácidos grasos o el desdoblamiento de triglicéridos. Cuando una paciente está en ayuno y produce más cortisol periférico, eso contribuye al desdoblamiento de triglicéridos y el desdoblamiento de ácidos grasos. Hay aumento, como digo, en el cortisol, catecolaminas, glucagón y hormona del crecimiento, todas las cuales contribuyen tanto al desdoblamiento de ácidos grasos como la resistencia de insulina durante el embarazo. Y se estima que para las 34 semanas del embarazo, la sensibilidad a la insulina se ha reducido en casi el 50 al 60% de lo normal. Por ende, el rato que sale la placenta, la paciente rápidamente va a recuperar esa sensibilidad a la insulina y va a disminuir esa cetogénesis que es muy común en el embarazo. Entonces, en base a eso podemos decir que hay el antagonismo a la insulina, esto ya es propio del embarazo, hay alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? La paciente tiene que compensar y eliminar más CO2
que lo hace, eso es por efecto de la progesterona. La paciente embarazada ventila más cantidad, más veces por minuto, para eliminar CO2, que es importante porque también tienen que ingresar más oxígeno, pero tienen que eliminar CO2 porque el feto depende de esa diferencia entre la sangre materna y la sangre fetal para ayudar al traslado de CO2 desde el feto hacia el sistema materno y de oxígeno del sistema materno al sistema fetal. Entonces, eso en principio es lo que genera esa diferencia, ese aumento en la ventilación minuto de la madre y a una alcalosis respiratoria relativa. Y esa alcalosis respiratoria, que es eliminación de CO2 a través del pulmón, se compensa en el riñón materno eliminando más bicarbonato. Sin embargo, si bien la alcalosis respiratoria, que es la eliminación del CO2 a través del pulmón materno, se realiza en horas, el riñón demora días en compensar la alcalosis respiratoria materna. Días. El riñón no puede responder a un cambio en el pH tan rápidamente como lo puede hacer el pulmón. Entonces, lo que se dice que sucede en el embarazo es una alcalosis respiratoria compensada por efecto de la eliminación de bicarbonato a nivel del riñón. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que la mujer tiene menos bicarbonato para servir como buffer en caso de que haya una acidosis metabólica, como en el caso de esta paciente. Otro factor en el embarazo, de hiperemesis gravídica, el uso de estos medicamentos que creo que la terbutalina ya no lo usamos tanto como antes. Hay ciertos casos donde todavía se recomienda, pero sí usamos mucho los corticoides que también contribuyen a la hiperglicemia y la cetoacidosis diabética del embarazo. He estado hablando sobre lo que sucede en el feto y como les había dicho, la glucosa y los cuerpos cetónicos en el plasma materno se transmiten directamente al feto, causando una diuresis osmótica en el feto también. Entonces, ¿qué hay en el feto? Poliuria. Si hay poliuria en feto, hay polihidramios. Entonces, estos fetos, sobre todo, no en el caso necesariamente de una crisis de cetoacidosis, pero los fetos de madres diabéticas no bien compensadas con hiperglicemia transitoria o sostenida suelen tener polihidramios, que puede ser leve, moderada o grave. Y hay acidosis fetal. Y si hay acidosis materna y hay acidosis fetal, ¿qué pasa? Hay desplazamiento de las curvas de saturación, de disociación de la hemoglobina, que ya vamos a ver un minuto, que no suele modificar mucho el paso de la madre al feto. Pero la acidosis materna sí disminuye el flujo sanguíneo uteroplacentario por constricción de los vasos uterinos. La madre, el sistema fisiológico materno intenta favorecer ciertos sistemas como el central, el sistema nervioso central sobre sistemas periféricos, y lastimosamente el embarazo está contabilizado dentro de los sistemas de perfusión periférico. La acidosis materna lleva un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, como dije, con disminución de la cantidad de oxígeno transportado hacia el feto, disminuye la variabilidad basal en el feto y puede haber desaceleraciones tardías en la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, al haber una hipoxia relativa en el feto, al haber una acidosis relativa en el feto, esto puede llevar a cambios en el trazado cardíaco fetal. No voy a ahondar en esto, pero sí quisiera enseñarles la siguiente imagen, que es importante. Esto es clásicamente lo que vemos en una madre que ingresa a sala de partos con cetoacidosis diabética. Es este patrón que es, para los que tienen experiencia revisando este tipo de trazados, demuestra que en la parte de abajo son las contracciones maternas, aquí son las contracciones uterinas de la madre, y la parte alta es la frecuencia cardíaca fetal. Y dos aspectos de este trazado son los que realmente resaltan. Uno es que hay estos bajones periódicos que suelen seguir a la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Se contrae el útero, disminuye la perfusión a través del útero hacia la placenta porque se cierran esos vasos radiales que llevan la sangre a la placenta, baja el aporte de oxígeno aún más en ese feto, baja la frecuencia cardíaca fetal, pasa a la contracción, se relaja el útero, permite que empiece otra vez a circular un poco más de oxígeno hacia la placenta y otra vez se recupera el feto lentamente. Y este patrón es típico de la cetoacidosis diabética. Y si es que no fuera así,
Esto en cualquier otra situación sería motivo para decir tenemos que ir y tenemos que hacer una cesárea o tenemos que acelerar el parto de esta paciente, pero no en la cetoacidosis. Ahí no queremos hacer eso. Esto es lo que queremos lograr. Y esto se logra simplemente con empezar la reposición de líquidos en la paciente. Porque, ¿qué pasa? Como les había dicho, al haber una diuresis osmótica y haber una hipovolemia relativa materna, baja la perfusión hacia el útero, hay una relativa constricción por la acidosis en las arterias uterinas y empieza a haber esa hipoxia que estuvimos viendo en la imagen anterior. Al reponer líquido en grandes cantidades, logramos que mejore la perfusión uterina. No hay ese efecto, primero que no hay la irritabilidad uterina que estamos viendo, sé de eso, pero vemos que también se empieza a compensar y desaparecen esas desaceleraciones que estábamos viendo en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, una de las cosas que siempre les indico a mis residentes o mis colegas cuando estamos viendo un trazado en la paciente con cetoacidosis diabética es, por favor, sentarse en una silla, ponerse las manos debajo de las piernas y no moverse y no agarrar el bisturí. Hay que esperar, hay que reponer líquidos, que esos fetos sí salen adelante y quedan perfectamente bien una vez que logren salir. Obviamente, si es que este trazado demostrar una frecuencia cardíaca fetal que sigue bajando, va a ir un rato que, bueno, no me va a quedar más remedio, pero para el 95% de los casos, simplemente al reponer líquidos, se va a reponer esta situación. Entonces, en general, cuando el feto es viable, se deben realizar siempre pruebas de bienestar fetal en una mujer con cetoacidosis diabética. Y hay que empezar con ultrasonido, y si se está haciendo el monitoreo fetal, hay que estar seguro que estemos monitorizando la frecuencia cardíaca fetal y no la materna. Hay que estar pendientes de cuál es la fetal y cuál es la materna. Hay que evitar la cesárea de emergencia hasta que se hayan repuesto los líquidos, y al reponer la situación, al mejorar la condición hemodinámica y metabólica materna, se logra mejorar la condición del feto. Si el estado del feto no mejora, como dije, entonces a lo mejor hay que, en casos muy excepcionales, proseguir hacia la cesárea. Las complicaciones perinatales más comunes son el parto prematuro, pretérmino. Si bien procuramos no hacer intervenciones en pacientes que están en medio de la crisis cetoacidosis, porque no es conveniente ni para el feto ni para la madre que le hagan una cesárea en la mitad de un cuadro de acidosis tan grave como estamos hablando, sí es importante. A veces el hecho que haya pasado la cetoacidosis, el hecho que tengamos una paciente que es proclive a hacer cetoacidosis, muchas veces nos puede llevar a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Pero no es una decisión que ustedes tienen que tomar, pero es algo que quiero que tengan siempre en consideración. No hace falta, si han pasado una crisis de cetoacidosis, están en el tercer trimestre, a veces es mejor ser valiente y decidir vamos a interrumpir el embarazo que decir vamos a llegar a las 39 semanas en esta situación. Pero no hacerlo durante la crisis cetoacidósica. Compensar a la paciente antes de intervenir, salvo que no tenga más remedio ese feto en fase ya premortem o antemortem o perimortem. Entonces, ahí hay que intervenir rápidamente. Segundo problema, que las pacientes que tienen diabetes van de la mano con la preeclampsia. Y esto es un tercer punto importante que quisiera enfatizar. La diabetes, la preeclampsia y la hemorragia postparto van de la mano. Son como trillizos siameses, no se pueden separar. Siempre que tenemos una paciente diabética, ojo con la preeclampsia grave. Siempre que hay una paciente diabética y preeclampsia, ojo con la hemorragia postparto, porque el riesgo es alto y la mejor manera de espantar a los fantasmas de la preeclampsia, de la hemorragia postparto, es simplemente estar pendiente y preparado para la situación. El problema se da cuando no estamos preparados y no nos esperábamos de esa complicación. Obviamente la incidencia de cesáreas aumenta, las cesáreas por indicación cesal aumenta, indicación fetal aumenta, y si son embarazos tempranos, aumenta el riesgo de abortos. En cambio, las complicaciones neonatales son todas generalmente consecuencia inmediata de la prematurez con peso bajo al nacer, la necesidad de cuidados intensivos. Si son pacientes diabéticas que no se controlaron todo el embarazo, como ustedes bien saben, aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo las cardíacas, son muy comunes. Hay hiperbilirubinemia, hipoglicemia en el feto y muerte perinatal.
Entonces, como dije, el objetivo del tratamiento es mejorar la circulación materna, disminuir la glucemia, despejar cuerpos cetónicos, corregir los desequilibrios y tratar la causa desencadenante. No se olviden de eso. Volumen, glucosa, electrolitos, busque la causa desencadenante. Y una vez que ya han seguido esa secuencia, empiezan a vigilar la respuesta al tratamiento. Como les dije, la paciente diabética que se presenta en cetoacidosis, ya de entrada tienen que pensar, esta paciente ya viene con 4 o 6 litros de déficit. Y eso es lo que tenemos que reponer en las primeras horas del tratamiento. Estas diapositivas van a estar a disposición de ustedes. No quiero que estén ahí memorizando ni anotando estas cosas, porque ustedes van a poder acceder a través de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar toda esta información. Pero básicamente el punto es, vamos a tener que iniciar la reposición con solución salina isotónica. Empezamos generalmente en las primeras horas administrando 1 o 2 litros por hora. 1 o 2 litros por hora durante la primera hora. Luego de las primeras 1 o 2 horas, bajamos a 250 a 500, a la mitad. Y seguimos hasta que ya esté estable la paciente y la glucosa está baja, ha disminuido. Porque mientras la glucosa esté alta, sigue la diuresis osmótica y sigue perdiendo altas cantidades, altos volúmenes de orina por hora. Entonces tenemos que seguir con reposiciones altas. Primero, para reponer lo que falta, el déficit inicial. Segundo, para seguir compensando lo que la paciente sigue perdiendo. Una vez que la glicemia llegue a 200 miligramos por decilitro, que ya es un valor alto, pero ya más razonable, ahí podemos cambiar y podemos iniciar una solución con dextrosa al 5% o una solución media normal con su cloruro de sodio. Y esto ya lo vamos a mantener a 150 o 250 en base y cómo decidir. Depende de cuánto esté perdiendo por la orina todavía. Si aún está con altos volúmenes de pérdida urinaria, vamos a seguir con volúmenes más altos. Si ha bajado la pérdida urinaria, ya podemos ir a volúmenes más bajos. Y luego de unas 8 horas, cuando ya debe haber bajado la glicemia y ya ha bajado el volumen de orina por hora, ahí podemos empezar a reducir la infusión y le vamos a mantener a un volumen de 125, porque mientras no se corrija completamente la cetosis y la hiperglicemia, siempre va a haber una mayor cantidad de orina en esta paciente. La única insulina que sirve para manejar una crisis de cetoacidosis es la insulina intravenosa. Y si yo sé que hay reportes y hay gente que lo habrá dicho, que habrán escuchado, que manejaron con insulina subcutánea, sí, todo podrá ser verdad. Pero si yo tuviera 100 pacientes y voy a manejarlas con insulina intravenosa, los resultados van a ser mucho mejores, mucho más sencillos, mucho más efectivos con insulina intravenosa que si intento hacer insulina subcutánea. Y el problema es que la absorción de la insulina subcutánea es mucho más lenta y mucho más impredecible, sobre todo una paciente que está hipoperfundida. Si la paciente está hipoperfundida, y yo pienso que inyectándole 10 unidades de insulina subcutáneas debajo de la piel del abdomen va a servir, pues estoy loco, porque va a demorar mucho más tiempo y es mucho más impredecible la absorción, y además que le van a salir muchas más canas usando ese método. Les recomiendo que vayan directamente a la vía intravenosa y no pierdan el tiempo con otros métodos. Iniciar la infusión de la insulina intravenosa a 0.1 unidades por kilogramos por hora. Entonces la paciente esta pesa 100 kilos, vamos a darle 10 unidades por kilogramo, ¿cómo es? Si 10 unidades por hora, si la glucosa sérica no disminuye entre 50 y 70 miligramos durante la primera hora, hay que duplicar el ritmo de infusión cada hora hasta lograr un descenso paulatino del nivel de glucemia. Entonces no queremos corregir la glicemia en 2 horas, en 1 hora, en 3 horas, no. Queremos demorarnos, que vaya bajando paulatinamente y cómo es ajustando nuestro nivel de infusión. Entonces aquí solo hay 2 números que acordarse. El uno es la cantidad que va a usar por peso y la segunda es la cantidad de cambio que deseamos que se logre luego de la primera hora de infusión de glucosa. Y una vez que la glucemia llega a 200 miligramos por decilitro, se puede reducir el ritmo de infusión que estaba a 0.1 unidades por hora, vamos a bajarle a la mitad. Entonces, y luego vamos a empezar a usar una tabla que podemos desarrollar para determinar a qué ritmo de infusión vamos a seguir. Y vamos a seguir con insulina intravenosa
¿Hasta cuándo? Hasta la resolución de la cetosis. No se puede cambiar a insulina subcutánea, se puede añadir insulina subcutánea, pero no se debe suspender la insulina intravenosa hasta que la cetosis se haya resuelto completamente. ¿Por qué? Porque cuando la paciente entró en cetosis, la hipoglicemia, la hiperglicemia y la hipoinsulinemia de la paciente le dijo al hígado, necesitamos sustrato, no me está llegando nada. El cerebro dijo, no, tengo insulina, pero necesito más sustrato. Como el cerebro dijo, no necesito la insulina, pero necesito más sustrato. Mándeme algo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a soltar cuerpos cetónicos y el hígado cambia todo su metabolismo, que en vez de hacer gluconeogénesis, en vez de hacer glucogenolisis, el hígado empieza a hacer cetosis. Y todo el sistema del hígado está diciendo, vamos a sacar cetonas, porque no hay insulina para que podamos usar la glucosa que está por ahí afuera. Entonces, ese hígado no va a decidir de pronto, de buenas a primera, cambiar otra vez a gluconeogénesis, a glucogenolisis, así de pronto cuando nosotros decidamos suspender la infusión de insulina intravenosa, sino que tenemos que esperar que el hígado, por su propia cuenta, deje de producir tanto cetona antes de disminuir la infusión intravenosa de líquidos y antes de suspender la infusión intravenosa de insulina. Entonces, esto es un punto fundamental, es el cuarto o el quinto punto en el cual quiero hacer hincapié. Lo siguiente, ya hemos hablado de volumen de líquido, hemos hablado de infusión de insulina, hoy voy a hablar de la infusión de potasio. El rato que el potasio esté en límites normales, sabemos que al iniciar la infusión de insulina va a empezar a bajar el potasio. Y dependiendo de cuáles son los niveles de potasio, vamos a reponer. Y vamos a reponer en cantidades, normalmente en múltiples de 40 miliequivalentes por hora de potasio. Entonces, a cada bolsa de líquido intravenoso que estemos infundiendo, vamos a añadirle 40 unidades miliequivalentes de potasio por litro. Y con eso vamos a ir reponiendo. Pero esa reposición puede aumentar según cuán bajo o cuán alto esté el potasio. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos un potasio que está por encima de 5 miliequivalentes por litro, ya no hace falta administrar potasio, pero si está en 3 o menos, sí vamos a añadir 40 en 40 a la solución. Hay medidas intermedias, pero no creo que nos sirvan de mucho. El bicarbonato, como les decía, es muy difícil de administrar bicarbonato si no tenemos una gasometría con pH, pero normalmente el bicarbonato vamos a tener que administrar cuando tenemos pHs maternos por bajo de 7. Generalmente para estar en este punto, yo no creo que es algo que queramos hacer en una oficina, en una sala de emergencia, sin el apoyo del intensivista que nos guíe en este asunto. Pero de hecho, si es que tenemos una gasometría y vemos un pH menos de 7, ya tenemos que pensar en la reposición de bicarbonato en esta paciente, porque sabemos que con ese pH bajo, la paciente no puede generar suficientes búferes para neutralizar los ácidos que están ahí. Y con una gasometría, con una acidosis tan baja, hay peligro de daño ya tisular periférico. Es muy excepcional que tengamos que reponer bicarbonato en una paciente de cetoacidosis, por si acaso. Solo lo menciono para los casos extremos. Entonces, aquí estamos hablando de la resolución. Quería solo indicar que si bien vemos que la glucosa normalmente se normaliza, demora unas 6 horas en estar por menos de 200 miligramos. El hiato aniónico, que es importante porque es una medida indirecta de todos esos ácidos orgánicos que están flotando por ahí, que son básicamente el ácido láctico y los cuerpos cetónicos, pueden demorar hasta unas 12 horas en componerse, en normalizarse el hiato iónico, pero lo que más demora en corregirse son las cetonas. Las cetonas demoran más de 24 horas en corregirse. Y esto es sumamente importante porque si es que suspendemos la infusión de líquidos y suspendemos el acceso a insulina intravenosa antes de que se hayan corregido las cetonas, es muy sencillo que se vuelva a dar una situación de hipoperfusión por pérdida excesiva de líquidos intravasculares y se puede empezar a revertir lo que hemos logrado. Vamos a echar pie atrás y tenemos que evitar eso. Esto es simplemente un cuadro para recordarles que no hace falta hacer gasometrías, que podemos medir la presencia de ácidos no volátiles en la sangre, simplemente midiendo el CO2 total
o el bicarbonato que se puede obtener a través de la química sanguínea. Aquí está el cuadro donde vemos cómo bajan las cetonas en sangre, como demora hasta 24 horas, y que la cetona que queremos medir es la que está aquí, que es el beta-hidroxibutirato, porque esta es la que más se eleva con una relación hasta 10:1 en relación al ácido acético, y esa es por la manera en que se metaboliza esto. Los ácidos grasos pasan a la acetilcoenzima A, forman el ácido acetoacético, y el ácido acético se elimina convirtiéndose en acetona mucho a través del sistema respiratorio, y por eso es el aliento fructoso. Pero esto es un proceso muy lento, muy engorroso, demora este proceso. Es mucho más fácil para el ácido acetoacético convertirse en 3-beta-hidroxibutirato, y esto es lo que se acumula, y por esto la relación del ácido sube mucho más que el acetoacético, y este es el que tenemos que vigilar. Una vez que se normaliza el 3-hidroxibutirato, ahí empieza recién a terminar de bajar la acetona. Entonces, mientras no se corrija el 3-beta-hidroxibutirato, no vamos a hacer corrección del ácido acetoacético, y no tiene sentido alguno, no sirve de nada estar midiendo este cuerpo cetónico. Tenemos que enfocarnos exclusivamente en el que está acá. Entonces, ¿cuáles son los puntos sobresalientes? En mujeres sin antecedentes diabéticos es frecuente pasar por alto el diagnóstico. ¿Y por qué es importante esto? Puede ser que su paciente presente por primera vez con diabetes en el embarazo. Y puede ser, y generalmente esta mujer, ¿cuál va a ser? Va a ser la mujer joven, que puede tener una producción mínima de insulina, pero que la resistencia de la insulina que se crea en el embarazo le hace manifestarse como una cetoacidosis diabética. Segundo punto que es importante aquí, que los corticoides pueden agravar la hiperglucemia. Siempre pensamos, bueno, ¿cómo le voy a dar? Si tengo que hacer un parto prematuro a esta paciente de 32 semanas, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cómo le voy a hacer un parto? Y sabemos que son importantes corticoides, ¿cómo le voy a dar corticoides a la paciente? Y se ha creado y visto discusiones al respecto, pero la verdad es que se pueden perfectamente dar los corticoides. ¿Por qué? Porque tenemos una infusión de insulina. Entonces, no le vamos a dar los corticoides en la mitad de la crisis cetoacidósica, eso no lo recomiendo. Pero una vez que se recupere la paciente, si la decisión es seguir al parto, ya la paciente compensada, bien hidratada, no en cetosis, no hiperglicémica, pero queremos proseguir al parto, lo pueden hacer, le pueden dar los corticoides siempre y cuando tengan esa bolsa de insulina colgada por ahí y estén dispuestos a administrarle más insulina a esa paciente. Durante el embarazo, la cetoacidosis diabética puede ocurrir con niveles mucho más bajos de glucemia, como les he dicho, y eso es en parte por efecto del consumo de la glucosa que realiza el feto y por la relativa resistencia a la insulina que tiene la madre. La cetoacidosis se asocia con deshidratación grave. Este quizás es el punto más importante. Si no se acuerdan de nada más, si se olvidan de todo lo que he dicho en la última, ya me he pasado la hora, disculpen. Esto es lo más importante. La cetoacidosis se asocia con deshidratación grave, y que la paciente que asoma con cetoacidosis ya viene con una deficiencia de líquidos de 4 o 6 litros. Y que no se debe suspender la rehidratación intravenosa ni el acceso a la insulina intravenosa hasta que las cetonas se hayan corregido completamente, y que las anomalías en la frecuencia cardíaca fetal se corrigen al reponer los líquidos en esta paciente. Entonces, aquí tienen la foto de Minneapolis, donde estamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Steve, por la excelente presentación. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Por favor, Javier, si estás a cargo de estos, por favor. Hay una pregunta, perdón, dice, ¿me pueden aclarar esta inquietud? En la infusión de insulina, si no baja la glicemia a 50 o 70, ¿debo duplicar la dosis? O si no baja 50 o 70 de la glicemia de base. Lo segundo, o sea, no quiero que baje tan rápido porque va a demorar unas 8 horas a corregirse, pero en la primera hora de la infusión, si yo empiezo a la dosis de 0.1 unidades por kilogramo, y en esta mujer de 100 kilogramos, 10 unidades, yo espero que en la primera hora ya baje 50 a 70 puntos la glucemia, no que baje a 50 o 70.
Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Tal vez, Steve, sé que los casos de cetoacidosis diabética durante el embarazo, especialmente con pacientes diabéticos tipo 1, es bien raro. Y posiblemente en nuestro país es mucho más raro por dos cosas, porque primero la diabetes tipo 1 no es muy frecuente, más tenemos pacientes diabéticas tipo 2, obviamente, Sí, ¿no es cierto? Pero obviamente tenemos que estar pendientes porque no es que no existen, a lo mejor también se nos pasa el diagnóstico. Pero sí me gustaría saltarme un poquito en cuanto al control o al screening de las pacientes durante el embarazo para detectar diabetes, ¿no? Diabetes gestacional posiblemente. ¿Cómo hacemos? ¿Vale hacer siempre una glucosa al inicio del embarazo? Y si eso es tan normal, ¿qué hago luego? O simplemente no hago caso de la primera glucosa, excepto si es que la paciente ya es una diabética conocida, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, si es que nos puedes ayudar un poquito con este concepto básico del control prenatal adecuado, que posiblemente la mayoría de los médicos de familia necesitamos empezar a hacer con mayor énfasis que antes, porque la diabetes en el país, como tú dijiste al inicio, la prevalencia es muy alta ya, es cerca del 8% de pacientes diabéticos tipo 2. sí, es una muy buena pregunta y evidentemente tiene una aplicación mucho más amplia que esta conferencia. El tamizaje que hacemos para diabetes en el embarazo es, en el primer trimestre es clínico, es decir, nuestro colegio que saca estos boletines sobre estas cosas, recomienda el uso de tamizaje en base a los antecedentes de la paciente. Entonces, una paciente que ya tuvo diabetes gestacional en otro embarazo es una paciente que se va a hacer un tamizaje temprano. Una paciente obesa va a recibir un tamizaje temprano, es decir, con índice de masa corporal de sobre 30. Una paciente con gemelos, porque al tener gemelos tiene una placenta, hay más masa placentaria y hay más producción de estas hormonas que conllevan una resistencia a la insulina. Una paciente que, que tuvo un feto macrostómico en el embarazo anterior, eh, familia, con toda la familia, hay diabetes, pero de todos estos hay varios factores clínicos. Es decir, si hay un factor que uno identifica en la paciente que cree que le pone en mayor riesgo, eso deberíamos considerar el tamizaje en el primer trimestre o la primera visita prenatal, depende que venga primero. Y, este, y, y en algunos, lo que he visto, lo que sucede en la realidad es que muchos médicos o muchos grupos hacen una medición de hemoglobina 1AC tempranamente el embarazo. Entonces la hemoglobina glicosilada o 1AC es la hemoglobina que tenemos, la hemoglobina A1 es el que tenemos todos, pero al aumentar la glicemia basal en una paciente, empieza a unirse la glucosa en un porcentaje de las moléculas de hemoglobina y ese porcentaje es lo que se mide. Entonces, en un individuo sin intolerancia a la glucosa, es decir, una persona con tolerancia normal de la glucosa, ese valor es por debajo del 5.7%. Menos del 5.7% de la hemoglobina debe ser glicosilada. Y al encontrar niveles que están entre 5.7 y 6.5%, se considera que esa paciente ese individuo, o en este caso solo mujeres, tienen una intolerancia a glucosa y tienen riesgo de tener diabetes en el embarazo, y esas pacientes pueden entrar a tamizaje también. La hemoglobina glicosilada no sirve de nada después del embarazo. Y yo sé que se promocionó durante muchos años como la manera de vigilar qué tal estaba el manejo diabético de esa paciente. Pero ¿qué pasa? La hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos tiene una vida media y tiene una vida media de 120 días. Y ese glóbulo rojo luego va a salir. Pero no se olviden qué sucede en el embarazo. En el embarazo sube
el volumen intravascular. Entonces, en vez de tener 4 litros de sangre, la mujer tiene 6 litros de sangre, a expensas de que de un 30% en el aumento de los elementos figurados de la sangre y un 40 o 50% en aumento en el volumen plasmático. Entonces, ese mismo volumen de sangre se diluye en mucho mayor volumen de plasma. Entonces, las concentraciones de hemoglobina glicosilada bajan aunque no le pongan nada, aunque no le dé nada. Entonces una paciente puede ser diabética, uno le mide la hemoglobina 1A sin darle ni una gota de nada, ni metformina, ni nada, y van a bajar los niveles porque se diluye la hemoglobina en la sangre. Segundo, no se ven que el feto es como una pequeña aspiradora de glucosa. El feto consume mucha glucosa y la placenta también. Los dos son metabólicamente muy activas. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una glicemia promedio de 150 miligramos por decilitro y tengo un feto que está creciendo y por efecto de esta hiperglucemia que tiene la madre empieza a crecer más rápido, encima de eso crece más rápido el feto desde el principio, empieza a crecer más rápido. ¿Qué pasa? Ese feto va a aspirar mucho mayor cantidad de glucosa de lo que haría otro feto. Entonces, esa mujer que tenía hiperglicemia, no le hacemos nada, el feto empieza a hacerse muy grande, empieza a llevarse la glucosa y la hemoglobina 1A empieza a diluirse. Entonces no le sirve a uno nada seguir midiendo la hemoglobina 1A. Entonces solo sirve al principio del embarazo y para establecer el tamizaje. Entonces una vez identificado el grupo de riesgo, ese grupo entra al tamizaje al primer trimestre o tempranamente el segundo trimestre. Para todas las demás, o si es que no hubo oportunidad de hacerlo tempranamente, el tamizaje debe hacerse entre las 24 y las 28 semanas de embarazo. No se olviden que el máximo efecto de la resistencia a la insulina se va a dar a las 34 semanas. Y luego se estabiliza. Entonces los requerimientos de insulina suben y se estabilizan a las 24 semanas. No porque algo le haya pasado al feto, simplemente no hay más resistencia. Y si es que esperamos hasta las 34 semanas, pensamos que es muy tarde para modificar el curso y evitar las complicaciones que pueda generar la diabetes gestacional. Entonces, un feto que está siendo llevado en un embarazo, una madre con diabetes gestacional, es un feto que va a ser macrosómico, va a tener más riesgo de terminar con cesárea. Después en el parto tiene más riesgo de lo que se llama distocia de hombros. Después del parto tiene más riesgo de hipoglicemia y más riesgo de hiperbilirrubinemia, más tiempo en el hospital y más riesgo de reingresar al hospital después del parto. Entonces, todo eso podemos evitar, y más riesgo de preeclampsia también la madre. Entonces, todo eso podemos evitar haciendo un tamizaje un poco antes, y el tamizaje se hace a las 24 o 28 semanas. Se hace de varias maneras. La Sociedad Internacional del Estudio de la Diabetes en el Embarazo estudió en el estudio HAPO, y establecieron la prueba de los 75, compararon la prueba de los 75 miligramos en 2 horas para saber si es que esto era mejor que hacer la prueba que actualmente hacemos en los Estados Unidos, que es la prueba del doble, que se hace una prueba de tamizaje, dando a la mujer una carga de 50 gramos, y si no pasa esa prueba, tiene que regresar para una segunda prueba en ayunos, donde hacen la prueba con la muestra de glucosa en ayuno a la 1, 2 y 3 horas. Y esos son, y los resultados, de esos resultados depende el diagnóstico de diabetes gestacional. Yo no creo que hay una respuesta, y es un estudio que debería hacerse en el Ecuador, en muchos países latinoamericanos, que cuál es la mejor prueba de tamizaje. En los Estados Unidos se ha determinado que si usáramos actualmente, saben ustedes que hay una crisis de obesidad y sobrepeso en los Estados Unidos, actualmente más del 50% de la población embarazada norteamericana o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces es un problema grave. Con la prueba de doble de 50 gramos de carga de tamizaje y luego los 100 gramos de 3 horas del diagnóstico, tenemos una incidencia de diabetes gestacional según donde se haya, en qué población esté realizada, que está entre el 15 y el 20%. Si quisiéramos la prueba de las 2 horas, la sensibilidad es mucho mayor. Es una prueba, digamos, que recoge mayor número de pacientes, casi el 25% de la población
tendría diabetes gestacional. Y la pregunta es si es que realmente vamos a mejorar los resultados para el embarazo en esas mujeres por detectar más casos. Pero eso es en los Estados Unidos. Entonces la población es diferente, el nivel de obesidad es diferente, la dieta es diferente y el tipo de vida que lleva la gente, si bien se ha vuelto más sedentaria porque hay más población urbana, hay más viaje, la gente no camina a todas partes, ¿no? No es igual que aquí en los Estados Unidos, ¿no? No todo el mundo está consumiendo calorías y McDonald's y todas estas cosas que no son muy buenas. De modo que, ¿cuál es la mejor prueba? No sé. Por lo pronto, supongo que se estará aplicando la prueba de tamizaje de la Organización Mundial de Salud o que es la carga de los 75 gramos a la hora, 2 horas, y estará bien. Pero nadie sabe si es que esa prueba es la mejor prueba. Pero es la más fácil de hacer porque es más fácil que una paciente vaya una vez a hacerse una prueba que vaya 2 veces a hacer la prueba para la misma condición. Entonces, tamizaje en primer trimestre en pacientes con riesgo, tamizaje a final del segundo trimestre para todas las demás, usar la prueba que sea más práctica. Hay una pregunta, si me permite hacerlo para completar lo que estabas hablando. Si la prueba de la hemoglobina glicosilada no es adecuada para el embarazo, ¿se puede medir un nivel de insulina? Es la pregunta. Y la segunda pregunta, en el mismo sentido, es si yo tengo un nivel de glucosa, bueno, aquí nos guiamos por los niveles de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que si tengo una glicemia en una mujer embarazada mayor a 92 miligramos por decilitro en ayunas, ya se considera que puede tener diabetes, ¿verdad? Entonces, en esta paciente se la debería considerar ya como diabetes gestacional si está cursando menos de 24 semanas de edad gestacional. ¿Y en qué paciente se debería iniciar, en qué pacientes diabéticas se debería iniciar aspirina? Entonces, son 3 preguntas y creo que hay otras 3 preguntas más que Javier te va a hacer. Ya, voy a empezar con la última, que está fácil. Toda paciente, actualmente la mejor manera de recetar la aspirina es haciendo tamizaje clínico. Es decir, cualquier factor de riesgo en la paciente debería considerarse, se va a beneficiar con el uso de la insulina. Y si una paciente ha sido diagnosticada de diabetes gestacional en el primer trimestre, si bien no todas ellas van a tener diabetes pregestacional o tipo 2, pero algunas de ellas sí lo van a tener. Y sabemos que la insulina es la mayor utilidad de la aspirina, aspirina, es cuando se inicia antes de las 16 semanas de embarazo. Entonces, si uno hace un diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre, yo pienso que sí sería candidata a la aspirina, para tomar la aspirina. Segundo, era si es que la paciente tiene en la prueba de la carga de 75 gramos, tiene un nivel de sobre 92 miligramos por decilitro, pues eso cumpliría con la prueba, sin la carga de glucosa, solamente un nivel de glicemia en ayunas más de 92. Ya. Entonces, si una paciente tiene una carga en ayuno de sobre 92, no creo que se debería, porque básicamente la fluctuación normal que puede haber puede llevar a un falso positivo. Es como que yo quisiera hacer un diagnóstico de diabetes en base a una hemoglobina glicosilada de 5.8%. Yo sé que la paciente tiene riesgo, pero no puedo hacer un diagnóstico en base a ese nivel. El problema radica en que para nosotros, lo que nosotros llamamos diabetes gestacional, fuera del embarazo realmente es una intolerancia a la glucosa, no es diabetes. Para nosotros, si una paciente tuviera una glucosa de 200, eso es diabetes, pero todo lo que está entre 90 y 145, que realmente es una intolerancia a la glucosa, y diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa. Entonces, si vamos a usar parámetros más holgados, que es una glicemia al azar, como una referencia,
El problema es que sí, quizás si aplicara yo eso a todas las pacientes, voy a detectar más casos de diabetes gestacional, pero también voy a generar mucho más trabajo en pacientes que no la necesitan. Entonces yo tendría que decir, no, no recomendaría eso, porque ¿cómo va a escoger a qué paciente le va a hacer esa glicemia al azar? ¿Va a escoger a los pacientes? ¿Va a decir usted sí, usted no, usted sí no? No sirve eso porque eso no es justo. Eso va contra el principio de justicia, contra la población o la comunidad a quien atendemos. Así que si es que tiene un nivel de 92, yo pienso que es un factor de riesgo para diabetes gestacional o intolerancia del azúcar del embarazo, pero que igual debe someterse a una prueba diagnóstica para que las condiciones bajo las cuales detectemos diabetes sean iguales para todos los pacientes. Si no cumplimos con cierta estandarización, el ejercicio de lo que hacemos se vuelve muy complicado por toda la variación biológica que hay en las poblaciones que atendemos. Entonces, no recomendaría hacer eso, pero puede ser la razón para ir a pedir una prueba de tolerancia. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era la otra. Era básicamente que ya contestaste ahí mismo qué hacer si el nivel de glucosa es alto. Entonces, lo que tú dijiste es hacer la prueba, confirmar con la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Sí. Javi, ¿tienes las otras preguntas? Sí, bueno, y más que nada en honor al tiempo vamos a dar paso a una más. Dice que la pregunta nos dice que en el caso del sufrimiento fetal, si sería más factible en función de su experiencia un parto por vía vaginal o por cesárea, independientemente de las complicaciones asociadas. Si es que el feto es viable, si puede vivir, porque eso varía en el medio, en las circunstancias que se encuentra, haría una cesárea si es que hay sufrimiento fetal. Si es que no es viable, no importa, o sea, no habría razón para hacer una cesárea. Si es que está en labor de parto y si hay diagnóstico de sufrimiento fetal sin otros descriptivos que me permitan tomar una decisión, si está cerca del parto, intentaría facilitar o agilitar el parto, pero solo con ese diagnóstico sería un poco complicado. Segundo, todo diagnóstico de sufrimiento fetal, que es un término un poco ambiguo, cuando pensamos en sufrimiento fetal, decimos que el feto va a morir, pero no necesariamente es así. No todos los fetos, por ejemplo, ese trazado que les enseño ahora era de sufrimiento fetal, pero ese feto simplemente con hidratarle se mejoró. Entonces, existen, y podemos algún rato hacer eso a futuro, existen ciertas conductas que se adoptan cuando uno diagnostica un patrón anómalo en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal. Hay varias intervenciones que se implementan antes de tomar la decisión de hacer una cesárea. Bien, muchísimas gracias al doctor Steven Contact por su presentación y por todo lo que hemos compartido el día de hoy.